profesora y docente del grupo en cuestión, al cual tengo a bien darles la materia de capacitación y desarrollo del personal con la materia extra de ergonomía. Tuve una breve presentación con usted por medio de la carta. De verdad le agradezco mucho el tiempo y la disposición para esta entrevista, no sin antes también hacerle mención que todo el grupo también está muy interesado en su expertise y evidentemente nos compartieron también su CV y pues podemos revisar que también tiene una amplia experiencia en ello. Le comento, la dinámica habitual de esta parte de la evaluación pues consiste que de alguna manera nos pueda contar lo máximo que usted conozca y me queda claro que tiene todo el conocimiento en ello. Básicamente yo sé que ya los chicos ya tienen armadas unas preguntas y con base a ello también ellos ya tienen armada quién empieza la pregunta, quién sigue después, o sea, ya tenemos armado esto. Sin embargo, chicos, les pido igual, por favor, preséntese con el licenciado y en el momento que se presenten también hagan bien la redacción de su pregunta. De repente nos confundimos, pero bueno, creo que eso ya lo teníamos coordinado desde antes. Pero bueno, chicos, si no mal recuerdo, empieza Alfredo. Alfredo, ¿cómo estás? Alfredo, ¿sí nos escuchas? Alfredo. Maestra, buenos días. Buenos días, licenciado. Muy buenos días, Alfredo. ¿Cómo estás? Buenos días, maestra. Buenos días, buenos días a todos, chicos. Pues no sé si tenga alguna duda, Talik, si no, también no sé, normalmente trato de ser rápida porque pues al final es parte de su tiempo, nos lo está otorgando, nos lo está regalando y la verdad lo apreciamos y lo valoramos mucho. Pero igual, o sea, yo siempre les digo, o sea, mi apertura para que ustedes estén dentro de la clase, le agradecemos mucho y si tienen la oportunidad de explayarse no tengo el mayor inconveniente, pero claro, quiero que sepa que este tiempo y este espacio es completamente para ustedes y sin tema, ¿no? Hecho, gracias, Entonces, Lick, muchísimas gracias y pues ahora sí que le dejo a mi grupo. Hecho. Espero que haya sido lo suficientemente. Yo les digo, no, a veces traten de ser así como tratan de aprender aquí en clase y que me preguntan y tal, también háganlo con los que van a entrevistar, porque de verdad no se quedan solamente con mi experiencia, no se quedan solamente con mi conocimiento. Les digo, es válido 100% también conocer mil ramas y mil giros más, pero bueno, claro. Entonces les cedo la cámara y el micrófono. Adelante, Alfredo. Muchas gracias. Nuevamente, buenos días, compañeros, buenos días, maestra, licenciado, buen día. A mí me gustaría que nos mencionaras 3 cualidades de suma importancia que debe de tener un capacitador y el por qué. Ok, fíjate que es una pregunta muy interesante. Voy a pegar con tubo aquí porque este perfil es el que menos veo justamente en los capacitadores inexpertos. Yo creo que uno de los grandes problemas del capacitador es iniciar con una actitud de rockstar. O sea, ¿a qué voy con esto? El importante, los dos elementos o todos los elementos son importantes, pero uno de los elementos más importantes dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje son justamente los alumnos, no el instructor. Entonces, en muchas ocasiones, cuando llegas primerizo a una aula o a una conferencia o a otorgar un taller, vienes con una actitud contraria, queriendo ser quien va a resaltar, y es justamente lo contrario. Quienes deben resaltar en todo momento son justamente las personas que te están escuchando. Yo creo que ese es uno de los elementos. Otro elemento que no se nos debe de olvidar, yo creo que tiene que ver con nuestro proceso de aprendizaje y de enseñanza como profesionistas. En ocasiones creemos que somos producto terminado. Entonces yo digo, yo soy el experto y no, o sea, en realidad siempre tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo y seguir ampliando nuestro panorama.
Si corremos con ese perfil de soy rockstar, pero aparte ya no requiero más aprendizaje, tenemos un grave problema. Más, yo tengo entendido que todos son estudiantes de psicología, ¿es cierto? ¿Sí? Así es. Ok. Es correcto. Entonces, son áreas humanas y áreas que se vinculan cada vez más con la ciencia y debemos estar muy atentos a todo lo que va saliendo. Entonces, no perder de vista esto. Ahora, si esto lo vinculan con la parte empresarial y con el sector de recursos humanos, con mayor razón, porque ahora se están encontrando con la responsabilidad institucional de otorgar la enseñanza, los conocimientos que la empresa necesita para su proceso productivo, para su crecimiento, y esperemos que se retribuya hacia ustedes. Entonces, yo creo que esos son como de los dos más importantes. No sé si haya un tercero que se me ocurra, pero para mí, por lo menos esos dos no se nos deben de ir cuando otorgamos una clase. No sé si te contesto, Alfredo. Sí, muchísimas gracias, licenciado. ¿De qué? ¿Quién seguiría, chicos? Hailey. Buenos días, profesor. Buenos días. Me llamo Suheili. Mi pregunta sería, ¿qué métodos de aprendizaje son los que usted ocuparía o que les enseñarían mejor para una buena capacitación? Híjole, nos vamos a meter en un rollo bien profundo. A ver, les voy a hacer una pregunta y me gustaría que ustedes se pudieran interactuar un poquito en este sentido. ¿Dónde está la motivación? ¿La motivación es interna o es externa? Interna. Interna, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Cuando ustedes tienen interés por un tema, el que sea, que a cada quien le agrade, no necesitan de un instructor, de un capacitador, de un formador para aprender del tema. Sea el que sea, chicas, a lo mejor Hailey, te interesa, no sé, repostería o aprender a hacerte las uñas o el tema que tú quieras, vas a buscar fuentes de enseñanza, ya sea a través de videos, en podcasts, en revistas, cada quien va a buscar la fuente de aprendizaje. Bueno, tomen en cuenta algo muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ojalá y los alumnos que ustedes tengan enfrente sean alumnos que hayan llegado por un interés, porque entonces tendrán el proceso ligeramente ganado. O sea, ya por lo menos los alumnos tienen ganas de escucharles y de decir, mira, ese tema me gusta así, o me gusta cómo lo da, o le van a buscar. El mismo alumno le va a buscar, porque tiene la motivación que es intrínseca. Pero ahora imagínense que justamente va a pasar lo contrario, donde tu alumno, tu escucha, tu estudiante, llega obligado, muy comúnmente en las empresas. Tienes que ir a curso de, ¡pum!, y lo sientan. No hay motivación, o sea, no existe, no es intrínseco el asunto. Quien está, y les voy a ser sincero, a veces ni recursos humanos está motivado en iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje para sus propios trabajadores. Y el mismo trabajador, pero por supuesto que no trae ni la intención ni las ganas. Y ahora vamos a entrar en un tema un poquito más complejo. No sabemos si cuenta con las condiciones materiales para estar en el aula. ¿A qué me refiero con eso? Que si el trabajador desayunó, si el trabajador durmió adecuadamente, tiene descanso, no tiene descanso, está pensando en el curso o está pensando en otra cosa. Cuando me hablas de cuál es la mejor forma de enseñar, la verdad es que quiero que tomen en cuenta esto que es muy importante. Y ustedes como psicólogos y como psicólogas lo deben entender perfectamente. Deben aprender en mucho a manipular, en el mejor de los sentidos, las emociones y la atención de la gente que tienen enfrente.
Pero eso va a depender de ustedes, porque si yo tengo a alguien al que no le interesa el tema que estoy dando, ahora viene de mi parte hacer que esa persona se interese. No nada más que aprenda, primero que se interese en el tema, lo cual ya es muy complicado. Y la única manera de hacer eso es a través de un proceso de manipulación. Muy complicado. ¿Cómo los puedo manipular? Bueno, miren, a lo mejor les cuento una historia. En alguna ocasión, un simio estaba paseando por el bosque y de repente ve una laguna, un río que llegaba a esta laguna y algo se mueve por ahí. Y cuando se empieza a mover, él toma atención y lo busca y lo busca y lo busca y se da cuenta que es un pez y se da cuenta que se está moviendo y el simio dice: oh, por Dios, se está ahogando, tengo que hacer algo por él, y lo saca del agua. Esto que acabo de hacer ahorita, como un ejemplo muy práctico, es buscar a través de una historia, por ejemplo, a través de una anécdota, a través de las herramientas personales y profesionales que vayamos adquiriendo, que el que esté enfrente de ti le dedique un tiempo a escucharte. Y en ese proceso, intentar enseñarle. Hay muchas técnicas, muchísimas. Aprendizaje basado en problemas o en casos de estudio. Existe no nada más la pedagogía, también existe la andragogía, que va enfocada en los adultos. Hay muchas formas de hacerlo. A través de programación neurolingüística, hay muchas formas de hacerlo. Pero todas esas son herramientas que quiero que les quede muy claro. Son herramientas que deben utilizar para manipular la atención del que tienen enfrente. Si ustedes llegan, por eso les hablaba al principio que hay que quitarnos esa estafeta de rockstar. Si ustedes llegan con la intención de lo que yo diga me lo van a escuchar y lo tienen que aprender, ya la regaron por completo. Porque la intención suya, de todos los que nos dedicamos a esto, es buscar que el de enfrente realmente se interese en lo que estoy diciendo. No sé si queda claro, Suheili, esto que acabo de mencionar, chicos, o tengan alguna pregunta de lo que les acabo de decir. Es un tema complejo esta parte. No, licenciado, excelente su respuesta y muy clara. Muchísimas gracias. ¿De qué? Muy bien. ¿Quién seguiría? Buenos días, Eli Vargas. Adelante, Eli. A mí me gustaría preguntarle cómo es que se detectan las necesidades de capacitación en una empresa. Ok, mira, hay varios procesos. Voy a intentar mencionarlos en orden para que vayamos tomando conciencia un poquito de qué trata esto. Cuando yo contrato a una persona, estoy metiendo a un extraño a mi casa. Eli, toma en cuenta esto. Imagínate que en este momento yo estoy platicando contigo aquí en la calle, en la acera, y veo pasar a 3 personas. Y te digo: Eli, ¿qué te parece si los invitamos a comer a la casa? Y los metemos a tu casa o a mi casa. Oye, pero no los conoces. No importa, vamos a invitarlos a comer. Y vamos y nos acercamos a ellos y los invitamos a comer. Y ya estamos compartiendo en la mesa y uno jugando con los cubiertos. Y tú así como de el cristal lo va a romper. Y otro, repite, ¿no? Y el otro te dice: ¿me permites pasar al baño? Y pasa a tu baño y lo dejas sucio. Eso es exactamente lo que hacemos nosotros cuando contratamos a alguien. Metemos a un extraño a nuestra casa. Ahora, quiero que hagamos una analogía interesante. ¿A quiénes meten a su casa? Ustedes meten a su casa a las personas con las que empatan moralmente, en principios, en valores, en creencias. Porque si no empatan en creencias con alguien, definitivamente no lo van a meter. No es alguien que entre a su casa. Es alguien que les cae mal, es alguien con quien no se llevan. Ustedes van a meter a su casa a quien empata con lo que ustedes son. Una empresa se mueve exactamente igual. Para poder llegar a cómo se hace una detección de necesidades de capacitación, es muy importante que primero establezcan cuáles son el sustento filosófico de la empresa.
Así como tú dices, yo tengo estos valores, la puntualidad, la responsabilidad, una empresa debe tener un sustento filosófico, misión, visión, valores, principios, compromisos. Eso es lo que da la esencia a la empresa. Entonces, cuando yo contrato a alguien, busco en el perfil de la persona que empate con mis principios, con mis valores. Cuando yo lo voy a capacitar, entonces busco que empate con los principios, con los valores, con los procedimientos que yo estoy diseñando para el negocio. La detección de necesidades de capacitación en realidad comienza con un proceso de qué necesita mi trabajador para realizar la labor que va a realizar de manera más adecuada según los procedimientos que yo tengo. Yo no puedo tener una detección de necesidades de capacitación si no he hecho procedimientos de seguridad, de productividad, porque entonces, ¿en qué me estoy basando? ¿Sí queda claro esto? Necesito tener muy establecido mi sustento filosófico, cuál es el perfil de puesto de mi trabajador, y dentro del perfil de puesto la matriz de necesidades técnicas, la matriz de conocimientos, la matriz de habilidades, como perfil de puesto. Y entonces de ahí ya puedo sacar una detección de necesidades de capacitación más enfocada a lo que va a requerir. Y ya puedo decir, Eli, es que tú te dedicas a la parte contable. Entonces, tú como parte de tu perfil debes tener no nada más capacitación, certificación en este software, el manejo de esto, ¿sale? Yo ya lo establezco desde antes y ahora lo veo en ti. Y después, al final, no debemos perder de vista el preguntarle al trabajador, que a veces es justamente lo primero que se hace. Pregúntale al trabajador qué es lo que necesita. Sí, pero no necesariamente embona con lo que tú estás diseñando para el negocio. Pregúntale al trabajador dentro de las actividades que tú realizas, cuáles son las que más se te facilitan, cuáles son las que más te hacen complejas y en qué necesitas capacitación. Pero esa es la última parte. Necesitas estructurar la pirámide desde arriba de forma adecuada. No sé si queda claro, Eli, lo que acabo de mencionarles. ¿Sí? Qué bueno. Sí, muy claro. Muchísimas gracias. Además de esa pregunta me gustaría hacerle otra, que es, entonces, ¿qué papel juega la psicología en el diseño de estos programas de capacitación? Pues está súper claro. Tienes que detectar al que va a embonar. Tienes que ser muy bueno para detectar al que va a embonar. Entonces, si tú lo que quieres es responsabilidad, puntualidad, tendrás que buscar la batería de herramientas de pruebas psicométricas, de pruebas psicológicas, el estilo de entrevista, que eso es lo que va a diseñar el psicólogo para encontrar la persona ideal y contratarla. Y es ahí donde juega nuestro papel como psicólogos. ¿Cómo qué test de pruebas se pueden ocupar en esos casos? Dependiendo de lo que tú estés buscando para la empresa. Es que puede ser un sindicato en donde tú lo que necesitas que sea gente muy aguerrida, confrontar, o sea, es completamente diferente. Y te puedo decir que a lo mejor puede ser una fundación y es otro el perfil completamente distinto. Entonces va a depender de cuál es el perfil y rasgos de personalidad que estás buscando. Y ahí sí, pues el mar es intenso. Ok, entonces si por ejemplo yo me contratan en una empresa en donde la finalidad de esa empresa es que su gente tenga mayor productividad, ¿ahí qué puedo hacer? Volvemos a lo mismo, comienzas desde el perfil, cuáles son tus matrices de habilidades, de conocimientos, ¿sale? ¿Qué están buscando obviamente esos conocimientos, esas habilidades? ¿En dónde se van a tener que proyectar? Y aquí le acabas de dar, aparte al clavo, porque ya estamos hablando de aumentar la productividad. Y aquí el psicólogo juega un papel muy importante, porque necesitamos buscar ser lo más humanos posibles. Miren, te lo digo por experiencia, tengan mucho cuidado como psicólogos de clavarse en el mundo administrativo y dejar de ver por el ser humano, ¿sale? Les voy a hacer una pregunta que al mismo tiempo la voy a contestar muy rápidamente. Seguramente ya leyeron a Marx. ¿Cuál es la definición de Marx sobre salario? ¿Qué es el salario según Marx? ¿Alguno de ustedes se la sabe?
¿no? El pago mínimo, fíjense bien lo que les voy a decir, el pago mínimo para cumplir con las necesidades básicas del trabajador. El pago mínimo para cumplir con las necesidades básicas del trabajador. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa está buscando gastar lo menos posible para tener lo más que se pueda y explotar más al trabajador. Eso es el proceso capitalista. Dense cuenta en dónde están ustedes entrando. ¿A qué se están yendo cuando están ingresando a una empresa? Entonces, busquen que los valores de la empresa realmente se vivan. Y entonces, cuando me hablas de cómo aumento la productividad, bueno, desde el punto de vista administrativo, ¿cuáles son los perfiles de puesto? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Desde el punto de vista humano, ¿tu trabajador duerme las horas adecuadas? ¿Tu trabajador come de forma adecuada? ¿Tu trabajador hace ejercicio? ¿Tu trabajador tiene proceso terapéutico si lo necesita? O sea, la parte humana hay que cuidarla y eso lo ve Recursos Humanos. Y eso es algo que hasta la fecha, en la mayoría de las empresas, yo trabajo para muchas empresas, DuPont, para muchas empresas, Becton Dickinson, para las que se les pueda ocurrir, muchas firmas, y la mayoría de las empresas lo tiene perdido, completamente perdido, porque no se enfocan en la parte humana. Yo hace rato les dije que el proceso comienza con tener las condiciones materiales adecuadas. Cuando hablo de condiciones materiales estoy hablando de lo que es tangible, ¿no? Yo cómo puedo corroborar como psicólogo que mi paciente está en un proceso de depresión mayor. Bueno, con lo tangible, ¿no? Si le pregunto sobre su sueño, ¿no? Es más, me voy a ir más allá. Si hago un estudio para determinar cuánta serotonina tiene en el cuerpo, todavía es más allá, ¿no? Bueno, eso es ver las condiciones materiales. Una persona que no duerme bien, un trabajador que no duerme bien, no es productivo. Un trabajador que no come bien, no es productivo. Pero son cosas en las que no nos enfocamos. Ojalá y quede clara la respuesta, Eli. Sí, muy clara, muchísimas gracias, le agradezco mucho. No, ¿de qué? ¿Quién sería? Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Elisa Guzmán y mi pregunta va ligada un poco a la de Suheili. Mi pregunta es, ¿qué estrategia se emplea para tener la atención y la participación de los, pues de su grupo, de sus participantes? Ok, un poquito de lo que les hablaba hace rato. Tienen que aprender técnicas en donde ustedes puedan manipular los estados mentales y emocionales de sus participantes. Pero a ver, vámonos por aquí. Dale es un autor que menciona como cuáles son los niveles en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Entonces, tú puedes leerle algo a alguien y va a tener una retención de alrededor del 5% si tú le lees, ¿sale? Pero si tú le pones un video, o él lee, por ejemplo, que sería lo siguiente, a lo mejor aumenta a un 10%, y si le pones un video se va a un 20%, y si lo haces discutir el tema con el grupo, tiene una retención del 50%, hasta que llegue un momento en el que él otorgue capacitación, y va a tener una retención del 90%. Las técnicas expositivas son muy buenas, hay muchas herramientas, pero quiero que tomen en cuenta algo que normalmente no se les dice a la hora de ser un capacitador adecuado. ¿Cuál es mi labor? Yo como capacitador. Mi labor es que el trabajador, que el estudiante tenga la mayor cantidad de información en retención por el mayor tiempo posible. Miren, esto que estamos discutiendo nosotros ahorita es algo que no vamos a grabarnos en este momento. En la noche, cuando estemos durmiendo, si dormimos de forma adecuada, van a entrar algunas hormonas, algunos neurotransmisores, como la oxitocina y algunos otros más, para consolidar la información que estamos escuchando ahorita. Entonces, nuestro cerebro va a decir, a ver, ¿qué fue importante? Ah, pues esto, eso sí se queda. ¿Qué cosas no fueron importantes? Ah, pues esto otro, y eso se borra. Elisa, te voy a hacer una pregunta bien clara, fíjate bien. Quiero que me digas ¿qué estabas desayunando el viernes? No ayer, sino de hace 8 días. No, pues, no recuerdo.
Ok. Eli, regálame tu edad, por favor. 41 años. 41 años. ¿Y cuándo cumples años? El 26 de enero. Ok. Dime, ¿qué hiciste cuando cumpliste 15 años? ¿Qué hice? Lo que recuerdo de mis 15 años es que me regalaron una muñeca de cerámica y una lámpara. Es lo que recuerdo de mis 15 años. Bien. Fíjate bien, Eli. ¿Cómo puede ser posible que no te acuerdes qué desayunaste hace 8 días, pero sí te acuerdes qué te regalaron hace más de 15 años? Por lo significativo. Exactamente, porque tu cerebro está hecho para retener la información importante. Entonces, tu cerebro dice, en la noche, justamente el proceso que le estoy hablando, en la noche dice, esto es importante, lo dejo porque lo necesito para sobrevivir. Esto no es importante, lo borro. Ok, volvemos a lo mismo. ¿Qué estrategias voy a ocupar? Las que hagan que ese alumno, ese escucha, sienta que esa información es importante. Esas técnicas. Si yo me siento, miren, yo tomo una actitud pasiva, mi tono de voz es plano y te platico que es importante que aprendas esto, porque la capacitación es parte básica de nuestro proceso de crecimiento profesional. ¿Sabes qué va a pasar, Eli? Vas a dormir. Y en la noche, cuando tu cerebro tenga que consolidar la información, la va a borrar, porque esto no es importante. ¿Sí queda claro? Por eso la meta final del capacitador es cuánto retiene, a qué tiempo. Ahí es donde tú vas a medir. Me imagino que también tiene que ver entonces con el tono de voz que se ocupa, ¿verdad? Todo. Por eso les digo que son herramientas de manipulación. Porque si tú estudias programación neurolingüística, vas a ayudarte a tener herramientas de programación. Con quien quieras. Yo, por ejemplo, estoy certificado con Richard Blander y con John Grinder. Con quien quieras. Pero si también tomé un curso de stand-up. ¿Qué tiene que ver? ¿Eres psicólogo, capacitador? Pues es que hay que saberle. Y si tengo oportunidad un día de tomar teatro, pues toma teatro. Aprende a ser el centro de atención sin ser el rockstar, ¿sí? Profesionalmente hablando, aprende a ser el centro de atención de la información que necesitas otorgar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, Eli. ¿Alguien más? Pues, claro. Gracias. Qué bueno. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Ceci. Pues mi pregunta, básicamente, dentro de las respuestas que les ha dado mis compañeros, me la ha estado contestando. Mi pregunta es, ¿qué retos se encuentra al momento de capacitar? Pero más allá de qué retos se encuentra, me gustaría que nos dijera como una anécdota de un grupo que le haya tocado así, realmente que haya sido un reto y cómo lo resolvió. Híjole, no hace mucho me tocó trabajar con una empresa. Me reservo el nombre de la empresa porque de hecho ya ni trabajo para ellos, decidí no hacerlo. Son chicos que ya tienen un nivel como brigadistas alto. Yo doy capacitación en 2 áreas para que más o menos tengan una idea. Seguridad industrial. Estoy certificado para dar cursos de trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de químicos, trabajos de alto riesgo en ese sentido, y liderazgo a través de neurociencias en empresas. Entonces un día me presento a dar un curso con gerentes, ¿no? Les digo que de corbata porque nunca uso corbata, pero un día doy un curso con gerentes, con aire acondicionado, cafecito, galletitas y todo muy rico y muy mono, y el siguiente día estoy bajo el sol, con equipos de aire autónomo, trayendo gente corriendo y haciendo otras cosas. Son 2 perfiles un poco extraños, pero es a lo que me dedico. Entonces, este grupo justo muy complicado, porque ya tienen una trayectoria muy amplia. Habían corrido como a 4 o 5 instructores antes de que yo llegara, pero los corrían como al mes, o sea, era rápido, son un grupo muy rudo.
porque sentían que sabían demasiado y estaban en un nivel, también la empresa los consiente excesivamente. Entonces, al final era un grupo que te recibía muy mal. Yo creo que es el grupo más difícil que he tenido en mi vida. Duré un año con ellos, duré el año tal cual que hubo de contrato y no quise renovarlo, porque ya me sentía yo incómodo. Pero ¿cuál fue la estrategia? Ahí la estrategia fue el reto. O sea, ahí me decían, eso ya lo sé, ok, pues entonces ahora vamos a competir a ver quién lo hace mejor y más rápido. ¿Ya te lo sabes? Va, entonces, pero voy a lo siguiente, que cuando eres capacitador debes tener en cuenta lo siguiente, que debes tener la habilidad, no nada más para enseñar, sino también para hacer. Porque en muchas ocasiones, si les va a pasar, y seguramente les ha pasado, a lo mejor como estando al frente del grupo o teniendo a alguien al frente del grupo, quien se presenta se preparó para la clase, pero no te prepara como profesional. Que son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es que haya leído y te haya hecho las diapositivas y todo el rollo, muy bonito para la clase, pero que en realidad no sepa hacerlo. ¿Sale? ¿Qué es lo que busca un alumno de ti? No busca la información, porque discúlpenme, la información ya ni siquiera es necesario ir a una biblioteca para buscarla. En mis tiempos, sí. En mi época, sí. Tenía que irme a preparar a las bibliotecas y a las hemerotecas para buscar información. Hoy lo único que hago es abro YouTube, le pregunto a ChatGPT y busco y encuentro información fácilmente. Lo que no tengo del instructor, o lo que tengo que buscar del instructor, es la experiencia, es el conocimiento, es la práctica. Entonces, cuando se paren frente del grupo, estén seguros de que tienen esas habilidades y no van a tener ningún problema, ¿no? Ojalá y les quede como anécdota. Sí, muchas gracias. Qué bien. ¿Quién seguiría? Sí, Janet, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Janet. Mi pregunta respecto al tema que estamos tocando es ¿qué tipo de capacitación usted necesita que va a ayudar al crecimiento personal y laboral del equipo, considerando los diferentes perfiles que existen, ¿no? Qué preguntota, Janet. Ahí te va la respuesta. A ver, imagínate que tú llegas el día de hoy al médico y sin que te haga una anamnesis completa el médico, sin que te busque de manera adecuada, te dice, mira, te vas a tomar estatinas, te vas a tomar este medicamento antidiurético y le vas a agregar este medicamento antihipertensivo. ¿Te lo tomarías? No me daría confianza porque ni siquiera me analizó, me preguntó algo de mí. La verdad no. Le acabas de dar al clavo entonces, Janet. ¿Qué es lo que yo debo hacer para mejorar todos esos procesos? Primero, evaluar a la gente que tengo. Mira, la norma 035 de la Secretaría de Trabajo te pide que hagas evaluaciones del proceso psicoemocional de los trabajadores, ¿sale? Para saber cuál es el estado que se encuentra y también la relación que existe entre ellos. Pero no nada más eso, yo evaluaría si mis líderes, empezando por los líderes y luego me voy para abajo, empezando por los líderes, si mis líderes cuentan con un proceso psicológico, terapéutico o no, si hacen ejercicio o no, cuántas horas duermen, si tienen familia, no tienen familia, si tienen gastos de más, de menos, cómo está su estado financiero, ¿sale? O sea, hay un montón de elementos que yo pondría primero en balanza para evaluar y entonces ahora decir, mira, para que se desarrollen profesionalmente, les tengo que dar esto. Te pongo un ejemplo. Acabo de ir el día martes a la empresa Alpura y en Alpura, el mes de enero, a sus trabajadores, todos, gerentes y todos, les están dando un curso de finanzas personales. ¿Por qué? Por la cuesta de enero. ¿Cómo es que llegaron a esa conclusión? Porque hicieron evaluación. No fue porque se les ocurrió, fue porque hicieron una evaluación. Entonces, evalúa todo lo más que puedas. Sé estadista
Es una materia que hasta a mí todavía me cuesta trabajo. Ahorita estoy en la universidad, estoy tomando una licenciatura en nutrición. Entonces me salí de clase para venirme con ustedes. Y la estadística me costó mucho trabajo el cuatrimestre pasado. Mucho trabajo. Pero es importante que aprendamos a hacer matemáticas, a hacer estadística. Y en recursos humanos también se requiere. Y a partir de eso, de elementos claros, ahora sí puedo decir, a ver, necesito que los chicos tengan temas como este, como este, como este. Te voy a dar un chorro de temas. Los más comunes: comunicación, asertividad, inteligencia emocional. Te puedo dar un montón de temas, pero muchos otros no los vas a pensar. Manejo del paciente diabético, ¿no? O prevención de la diabetes, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual. ¡Ay, son importantes! No tienes idea de lo que causan problema en las empresas. Drogadicción, ¿no? O adicciones, ¿no? Como tal. O sea, primero evalúa para que entonces sepas para dónde jalas. Si son ideas y no tienes sustento, tienes un problema. Muchísimas gracias, doctor. ¿De qué, Janet? ¿Quién se iría? Hola, buenos días, licenciado. Bueno, yo me llamo Ana Laura. ¿Qué tal, Laura? Bueno, mi pregunta sería, si tuviera que mejorar algo del sistema de capacitación de una empresa, ¿por dónde empezaría y por qué? Vuelvo a lo mismo. Primero haría una evaluación para saber cuáles son las condiciones en las que se da la capacitación. Te voy a poner un ejemplo. Me ha tocado empresas en las que me dicen: Alejandro, necesito que vengas a dar curso, vas a iniciar a las 6 de la mañana y vienen los trabajadores que van saliendo de turno. A ver, barajéamela más despacio. Tú me estás diciendo que estuvieron trabajando toda la noche, que no durmieron. A las 6 de la mañana me los vas a meter al aula, cuando no tienen las condiciones materiales adecuadas para aprender. Se van a ir a su casa a las 2, 3 de la tarde a dormir tantito para regresar en la noche. Estás gastando, pero gastando a lo inútil, porque no son gente que vaya a consolidar la información para entonces retenerla en el tiempo. ¿Qué te parece si mejor vengo a darles curso de las 10 de la noche a las 2 de la mañana? Ah, ¿vendrías? Sí, claro, porque eso les va a servir más. Ahora, ¿tú estás dispuesto a no tenerlos en producción y tenerlos en curso? Esa es la pregunta, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Lo primero es que hagas una evaluación, porque te puedes hacer de muchas herramientas. La Secretaría del Trabajo te permite que tú tengas una comisión de capacitación donde tú otorgues tu propia capacitación y no contrates externos. Para ello te pide una comisión. Esa comisión de capacitación debe de estar o debe contener como un proceso de evaluación de los instructores, que tengan experiencia, conocimiento, muchas cosas. Por ahí empezaría, por saber cómo están los trabajadores, qué nivel de conocimiento tienen versus los procedimientos que yo tengo. Oye, deben saber este procedimiento, ¿qué tan bien se lo conocen? No lo conocen. Hay muchas empresas que ni procedimientos tienen, entonces hay que iniciar con los procedimientos para saber qué, ¿no? O sea, tengo que hacer una evaluación completa de la estructura administrativa de la empresa y ahora sí empezar a definir hacia dónde voy. Pero quiero, Laura, darte un tip aquí muy importante. Ya hablando de capacitación en sí, de yo dar el curso, hay algo que se llama diseño curricular. El diseño curricular es: ¿qué es lo que voy a dar? Yo lo decido. ¿Qué es lo que, en teoría, según mi experiencia y mi percepción, el grupo necesita, pero yo lo decido? ¿Sale? ¿Cuáles son los intereses primarios y cuál es el currículum, se le llama oculto, que hay detrás de? O sea, ¿cuál es en realidad el trasfondo de la capacitación que yo voy a dar? ¿Sale? Eso es el diseño curricular. Imagínate quien hace el diseño curricular del nivel primaria en México. Un grupo de 4 o 5 gentes, no sé, por decirte un número, no tengo idea, que deciden qué es lo que deben conocer todos los niños de primaria en México. Ve nada más qué poder tan importante tienes. La capacitación tiene un poder increíble
importantísimo. Entonces, en teoría se tuvo que haber hecho una evaluación para determinar cuáles son los temas y los tiempos y las metodologías, pero se tuvo que haber hecho una investigación previa. Cuando tú vayas a otorgar curso, toma en cuenta que tienes el poder y tú decides, según tu perspectiva de vida profesional, qué es lo que va a aprender el de enfrente. ¿Ok, Laura? Ok. Mi otra pregunta sería, ¿qué indicadores consideran claves para evaluar el impacto de las capacitaciones? Ok. Yo haría exámenes periódicos de conocimiento para saber en el tiempo cuánto se va perdiendo la información. Entonces, a lo mejor terminando el curso y quizás sin tardarme mucho a la semana haría otro, al mes y medio, no sé, al 2 meses, para evaluar si realmente ese trabajador mantiene todavía información y qué tan efectiva fue el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese es uno. Costo-beneficio. En muchas ocasiones se contrata no al mejor capacitador, sino al que cobra más barato. Costo-beneficio es algo muy muy importante. Aparte entra dentro de los presupuestos, y si ustedes están hablando de la parte de recursos humanos, eso es importantísimo, porque van a aprender a manejar presupuestos para sus procesos de capacitación. No nada más costo-beneficio en ese sentido, sino también en procesos productivos. ¿Qué tanto me deja o le deja a la empresa ingreso el que aprendan o no sepan cierta información? Entonces ahí buscarlo también como KPI. Y algunas otras cosas que son más comunes, que sería como la asistencia o si tienen constancia, habilidades laborales o no, ese tipo de cosas. Pero yo me iría más por un poquito más de estadística profunda. Ojalá y sí te haya quedado, ya haya logrado responderte, Laura. Sí, muchas gracias. Qué bien, qué bien. ¿Quién seguiría? Yo, buenos días, licenciado. Nayeli. Soy Nayeli. Dime. Sí. Bueno, de algún modo ya me ha venido respondiendo esta primera pregunta, pero bueno, la voy a hacer. ¿De qué manera una empresa puede fomentar el aprendizaje entre los participantes a manera de que no solamente dependa de cursos externos, sino quede como una forma de hábito diario entre los equipos de trabajo? Ay, Nayeli, le diste... Parece lo mismo, como dicen, como mencionas, que preguntaste lo mismo, pero no. Porque aquí me tocaste la palabra hábitos. El proceso de crear un hábito tiene que ver con el reforzamiento de las estructuras cerebrales, básicamente de las vías neuronales que nosotros estamos conectando. Se llama sinapsis. Se los voy a poner de esta manera. Imagínate, Naye, que tú vas a subir un cerro y el cerro está completamente boscoso, está tapado. La primera vez te va a costar trabajo encontrar un caminito. La segunda vez vas a intentar buscar el mismo caminito que buscaste anteriormente. Y así sucesivamente hasta que logres hacer la vereda. Y si te acompañan a ti más personas, algún día tendrán un camino mejor hecho, porque lo fueron haciendo entre todos. El conocimiento justamente aplica lo mismo. Las primeras conexiones neuronales, sinapsis, se dan en algún momento, poco a poco, a través de miles y de quizás hasta de millones de neuronas, pero cada vez se van sumando más y más y más hasta que se hace una vía y un cable muy grueso. Entonces, si yo te hablo de hábitos, hacer que una persona deje de fumar es muy complicado porque su hábito está comprendido en una vía neuronal muy gruesa. Entonces, cuando está en desesperación o está en estrés, hace lo que sea más sencillo. Es algo que el cerebro en automático hace. El cerebro busca gastar la menor energía posible. Entonces, cuando tú tienes un hábito ya sustentado, esa persona que va a fumar no dice, ay, es momento de salir a correr. Si no corre, no, agarra el cigarro, ni lo piensa. O sea, es automático, por eso es un hábito, ¿no? Cuando tú hablas de crear hábitos en las empresas, justamente estás hablando de cambiar el comportamiento.
Y mucho de ello tiene que ver con el proceso cultural que se vive en la empresa, punto número 1, pero también la repetición, cómo la estás creando. Entonces, para que tus neuronas se conectaran y no nada más hubiera sinapsis, sino neurogénesis, o sea, se crearan más neuronas y tú pudieras andar en bicicleta, aprendieras a andar en bicicleta, tuviste que repetirlo una y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta que tu cerebro entendió qué es el equilibrio, cómo pedalear, cómo frenar, cómo dar vuelta, cómo inclinarte. Lo entendió. Pero eso quiere decir que hubo un cable, hay un cable ahí grueso que se está creando, ¿no? Entonces, hablar de hábitos es bien complicado porque necesitas justo hacer que de entrada pase de algo sencillo, ¿sale? Para tu cerebro sin gasto de energía, se haga algo que es más complicado y que le requiere mayor gasto de energía. Y aparte que requiera en muchas ocasiones conciencia, que es otro tema muchísimo más complicado, ¿no? En muchas ocasiones me dicen a mí, Alejandro, ayúdanos a que mis trabajadores tengan conciencia. Pues olvídate, ¿no? Yo a mis hijos les enseñé a lavarse las manos, igual que ustedes si es que tienen hijos, sin necesidad de la conciencia. O sea, yo jamás les dije, mira, la Enterobacter o la E. coli te va a causar tienes que ser consciente de esto. No, yo le dije, lávate las manos. ¿Te lavaste las manos? ¿Saliste del baño y te lavaste las manos? No es cierto, a ver, ven. No es cierto, no te las lavaste, vételas a lavar. Hasta que vi que se lavó las manos. Hábitos, ¿no? Repetición. En muchas ocasiones sin conciencia. Entonces vuelvo a lo mismo, Naye. Necesitamos hacer una evaluación de qué es lo que queremos implementar. Y ahí el trabajo del psicólogo es importantísimo. ¿Qué queremos implementar y cómo lo vamos a hacer? A través de, vuelvo a lo mismo, y perdónenme por esto, de procesos de manipulación. Porque estoy manipulando la conducta del de enfrente. Vean el poder que tenemos como psicólogos. Está cañón, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Tengo otra preguntita. Dime. ¿Cómo se integra una capacitación con las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial en nuestra industria, que es el sector del bienestar o salud mental? Mira, hay muchas formas de hacerlo. Yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo de algunas de ellas, pero por lo menos que buscar los mismos principios. Ya hay capacitación virtual a través de Oculus o de cosas así. Pudiera funcionar. ¿Qué es lo que están haciendo? Hacer que el trabajador se emocione. Ya hablamos de ello, ¿no? ¡Ay, se emociona apagando un incendio, poniéndose las cositas estas! Y exactamente lo mismo ocasiono si doy un buen curso presencial, ¿no? Entonces, ¿se pueden vincular? Sí. Ahora la inteligencia artificial, si aprendes a utilizarla, o sea, no nada más para preguntarle si lo que escribiste tiene faltas de ortografía o no, sino si aprendes a utilizarla y hacer buenos prompts, pueden crearte manuales, pueden crearte cursos. Hay inteligencia artificial como Google M que te puede ayudar a hacer presentaciones, videos. En automático tú le das todo el tema y te hace el video para que tú se lo pases a los trabajadores, sea entretenido, sea dinámico, te hace las presentaciones para que sean vistosas. O sea, hay muchísimo para integrar. Aquí la cosa es que nos preparemos nosotros para hacerlo de manera adecuada. Porque en un futuro se va a quedar mucha gente sin trabajo. Porque la inteligencia artificial, dicen, nos lo va a quitar. En realidad no es cierto. Va a perder el trabajo aquel que no sepa ocupar la inteligencia artificial. Y entre eso estamos nosotros como psicólogos. Les voy a decir que no en el proceso terapéutico, porque la inteligencia artificial no tiene muchas cosas que nosotros sí tenemos, en especial el confrontamiento. La inteligencia artificial te va a decir siempre, sí es cierto, Naye, tienes razón, qué buena idea tuviste. Y nosotros tenemos que aprender a confrontar al paciente, que es algo diferente, que eso no hace todavía la inteligencia artificial. Si algún día lo llega a hacer, entonces ya nos preocuparemos. Pero ahorita no tenemos mayor problema en ese sentido. Pero sí podemos integrar la inteligencia artificial en mucho del proceso de capacitación, desde el diseño hasta la ejecución de los mismos cursos. Muchas gracias, licenciado. No, ¿de qué? ¿Quién más? Buenos días, licenciado. Mi nombre es Mireya. ¿Qué tal, Mireya? Antes que nada, pues agradecer su espacio
y todo esto que nos está enseñando. Brevemente yo digo, ay, qué difícil es, ¿no? Pero qué hermoso sentido le dio a la manipulación ahora. Muchas gracias. Yo no lo veo malvado. Bueno, mi pregunta son, cada persona tiene formas distintas de pensar y de actuar. ¿Cómo usa RH la psicología individual para entender las fortalezas y necesidades de cada empleado y ayudarlo a desarrollarse en su puesto? Pues un poquito ya lo contesté, Mireya, haciendo evaluaciones de cómo está el estado del trabajador, ¿no? Me interesa muchísimo no nada más pensar en si su papá lo dejó o no lo dejó, o qué vivió en la infancia, ¿no? Depende del enfoque que tú le quieras dar, ¿no? Porque me lo platicas desde la parte de la psicología. Hay muchas cosas que debemos evaluar, ¿no? Es la base de, ¿no? Siempre hagan una evaluación. Miren, Daniel Kahneman, no sé si lo han escuchado, ganó premio Nobel, me parece que en el 2001, con un trabajo que diferenciaba el proceso de pensamiento en pensamiento tipo 1 y tipo 2. Ganó el premio de economía, premio Nobel de economía. ¿Qué es el pensamiento tipo 1? El pensamiento tipo 1 es el estructurado, el que es consciente y el que requiere más gasto de energía. Si yo les pregunto cuánto es 225 por 3, tendrán que hacer la cuenta, ¿no? Miren, ya se detuvieron a hacer la cuenta, ¿sale? Ya algunos sacaron rápidamente 675, ¿no? Ah, perfecto, muy bien. Tuvieron que ponerse a hacer la cuenta, ¿no? Y a pensar. Pero habrá cosas que se contestan automáticamente. Esas cosas que se contestan automáticamente es el pensamiento tipo 2. Y el tipo 2, bueno, creo que lo estoy invirtiendo. Creo que el 1 es el que no es automático, el tipo 2 es el estructurado. Ahí a lo mejor tengo algún error. Pero la diferencia entre estos es que el otro es inconsciente, es emocional. Entonces, mucho cuidado con esto, porque eso nos pasa a todos, no nada más a RH. De repente tú estás cansado en tu oficina, fastidiado por estar contestando correos electrónicos, haciendo lo que tengas que hacer, y alguien llega y te pregunta algo importante. ¿Cómo le vas a contestar? ¿Con el pensamiento adecuado o no? O sea, fastidiado, cansado, le vas a decir, ah, sí, déjalo ahí, luego lo vemos, o le vas a dar una respuesta rápida, o vas a estructurar tu respuesta, a gastar más energía en tu cerebro para intentar responder de forma adecuada, ¿no? Ahí está el asunto. Entonces, eso no nada más le pasa a los gerentes, le pasa a los supervisores, le pasa a los trabajadores. Todo eso hay que evaluar para lograr entonces estructurar un proceso de crecimiento real en las personas y hasta en el aprendizaje, ¿no? Ojalá te haya ayudado un poquito, Mireya. Y tienes toda la razón, la parte de la manipulación no la vean como algo malo. Miren, yo puedo agarrar una pluma y eso dicen es una pluma. Esto también es una arma. Esto también es una arma. ¿De qué depende? De mí. Enteramente de mí. ¿Sale? Entonces, la manipulación es exactamente igual. Depende de mí. Muchas gracias. Y tengo otra pregunta. Creo que va ligada y la contestó un poquito. Dice, las emociones y la forma en que cada uno enfrenta los retos diferentes. Y cada uno enfrenta, los retos que son diferentes. ¿Qué hace RH para ayudar a la salud mental y el crecimiento personal de cada colaborador usando conocimientos de psicología? Ok, voy a contestarle en dos sentidos. La primera es, está obligada RH a hacer y a aplicar la norma 035. Si no la han leído, es importantísimo que la lean porque es necesaria aplicarla. Ese es un elemento importante, porque ahí evalúo dos cosas, el ambiente laboral, pero también si existe trastorno de estrés postraumático. Y ahí es a donde me voy a meter. Con conocimientos psicológicos, yo debo saber que las emociones, cuando son muy intensas, se van a guardar en una estructura cerebral que se llama amígdala. La amígdala me ayuda a responder justamente a situaciones bajo estrés. Es, digamos que, el lugar en donde se procesan y se almacenan las emociones que son fuertes, usualmente las desagradables. Digo desagradables y no malas porque esas también me ayudan a sobrevivir. Entonces no son malas, nada más simplemente son desagradables, como la furia, como el enojo, como a lo mejor la tristeza o el miedo, ¿no?
que es parte como de nuestro proceso natural de tener emociones. Aprende a controlar la amígdala de tus trabajadores. Tal cual, así como se lo estoy diciendo. Hay muchas empresas a las que yo les enseño mindfulness, por ejemplo. La doctora Sara Lazar de la Universidad de Harvard encontró que con 8 semanas de meditación, 20 minutos diarios, logras disminuir el tamaño de la amígdala, crecer el tamaño del giro del cíngulo y crecer el tamaño de la región prefrontal. Y eso es mindfulness. ¿Y eso qué hace? Reducir el estrés y la ansiedad del trabajador o de tu paciente y aumentar su conciencia, haciendo meditación. Fíjense nada más que interesante. Cosas que puedes aplicar en las empresas, sí, yo lo aplico. Hay un sinfín de formas, ¿no? Muchas gracias, Lincoln. ¿De qué, Mireya? ¿Quién más? Creo que ya acabamos. Sigue Ruth. Ah, ok, Ruth, adelante. Ruth, ¿sí nos escuchas? Creo que no. El siguiente, si gustan. Sí, buenos días. Bueno, mi nombre es María Guadalupe Rodríguez. Sí. Bueno, mi pregunta es, ¿qué rol juegan los líderes en la capacitación de sus equipos? Voy a resumirlo en 2 cosas, María. La primera es en estimularla a través del ejemplo. Es muy común que los líderes sean los que menos se quieran capacitar y quieran mandar a todo el mundo a capacitar. Cuando tú tienes menor capacitación, o sea, decides que ya eres producto terminado, tienes un grave problema. No te das cuenta de las nuevas cosas que podrías implementar. Por lo tanto, te vuelves el embudo del centro laboral, o sea, el embudo de crecimiento del centro laboral. Entonces, el líder debe fomentar la capacitación, esa es la primera, pero la segunda es a través del ejemplo. Porque si no, entonces ya tronó el asunto. Yo he llegado a empresas en donde les pregunto, ¿hace cuánto tomaste un diplomado, un curso formal, a los líderes? Y cuando me dicen, no, pues no, hace 2 años, hace 5 años, yo no he tomado, ya sé que la empresa está mal. Porque es un cuate que se da cuenta cada vez más que cree que todo lo sabe. Cuando más te capacitas te das cuenta que te hace falta mucho por aprender. Y por ejemplo, bueno, en esa cuestión, ¿no? de líderes, ¿no? Porque pues sabemos perfectamente que pues un líder no es el que nos va, que uno como trabajador es el que nos, se puede decir, ¿no? El ejemplo, ¿no? Pero en esa cuestión, si no hay como tal una capacitación para los líderes, hay que, pues, ¿qué se podría hacer, no? Como que también motivarlos a tomarlas, ¿no? Ese es un tema muy importante porque yo normalmente inicio con un programa de liderazgo en las empresas con ese problema. Ese es el problema principal. Que hay alguien que se interesa porque todos los demás tomen capacitación, pero todos los demás no quieren. Ni por aquí les pasa, ¿no? Entonces, yo normalmente les digo, hablen primero con la cabeza más alta. Porque si él no lo entiende, ya de ahí para abajo está tronado todo. Entonces ya yo veo perdida la batalla. Y normalmente les digo, ¿quieres que inicie el programa? Sí, sin ningún problema iniciamos el programa, pero no es payasada, sin embargo sí me pongo un poquito mis moños. Lo primero que necesito es una plática con tu gerente general, con tu gerente o director de recursos humanos. Yo necesito una cabeza alta que me apoye en esto. Si no existe eso, olvídalo. O sea, estamos perdidos. Necesito a alguien que realmente dé ese parteaguas. A partir de ahí, inician obligados. Te voy a decir que después de la 3ª sesión, una cosa así, ya todos van por gusto y al final el resultado se da. Pero necesito que esté la cabeza apoyando, porque al principio van a ir obligados. Por eso les hablo de la manipulación tanto. Ok, muchas gracias. ¿De qué? ¿Quién más? Sigo yo. Hola, buenos días. Mi nombre es Rosario Hernández. Pues mi pregunta es sobre
¿cuáles son los KPIs que mides de tu personal de capacitación? O sea, ¿cómo los mides? ¿Cómo mides el aprendizaje que les diste? ¿Cómo ves reflejada la medición de lo que les impartiste a tus capacitadores? ¿A los capacitadores o a los trabajadores? A los trabajadores. Ok, pues es que depende del perfil del trabajador. Usualmente a través de evaluaciones prácticas o teóricas es lo más común. Desde el punto de vista capacitación, pero también lo puedes medir desde el punto de vista productividad. Si está ligada esa capacitación a un procedimiento de productividad o de seguridad, vas a medir el comportamiento posterior a. Es como lo más común. Ok, bueno, y tengo otra. En un curso, ¿cómo utilizas la metacognición para mejorar el aprendizaje? A través de ejercicios. La metacognición tiene que ver con el que te des cuenta que sabes. ¿Cómo te das cuenta que sabes? A través de la discusión. En muchos sentidos a través de la discusión. Si tú te pones a hacer ejercicios, técnicas de enseñanza-aprendizaje en donde ellos tengan que discutir o enseñar lo que están viendo, empiezas con ese proceso. Jamás va a ser a través de una exposición, jamás va a ser a través de, probablemente una lectura va a ser muy bajo, a través de un video va a ser muy bajo. Necesitas hacer que tengan proceso de análisis para que se dé la metacognición. Ok, sí, doctor. Gracias. Ok. ¿Quién más? Hola, muy buenos días, licenciado Alejandro. Es un gusto saludarle. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. Bueno, pues ya escuchando, ¿no? todo este tipo de preguntas, la verdad es que es muy, muy interesante. Bueno, van como desgajándose algunas otras, pero bueno, voy a ir directo a lo que ya tenía. Y si hay tiempo, pues le anexamos algo más. Por decirlo, en cuanto al impacto, no sé, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido en la empresa el contratar a alguien que a lo mejor parecía perfecto, ¿no? En su CV, pero que ya en la práctica, pues realmente no funcionó, ¿no? O no dio el ancho, tal vez. ¿Cómo cambia esto en el proceso de selección? Ya lo acabamos de platicar hace ratito. ¿Cómo seleccionas al trabajador? Empieza por el sustento filosófico, tu perfil de puesto, matrices de habilidades, conocimientos, todo esto, pero bien evaluado. Lo que realmente sucede es que las empresas o contratan a una tercera que les traiga gente, no se hacen evaluaciones adecuadas y efectivamente, ya cuando lo pones a trabajar, resulta que lo que viene en el CV no embona con las habilidades prácticas o conocimientos o experiencia que tiene el trabajador. Entonces, es muy importante que hagas una buena evaluación. Volvemos a lo mismo, evalúa antes. Si lo evalúas de forma adecuada, entonces te podrá ayudar. No. Entonces, la base es que evalúes bien para que entonces puedas aplicar como las estrategias, ¿no? Si no, vas a meter al vecino a comer a tu casa con los modales horribles que no quieres, ¿no? ¿Sí queda claro, Malén? Ok, sí, está muy bien. Por decirlo, hace rato comentaba sobre que a veces las empresas pues buscan lo más económico, ¿no? O la capacitación más económica, ¿no? Por cuestiones de dinero, ¿no? En este caso. Pero bueno, si el presupuesto pues es a lo mejor, o se redujera a lo mejor a la mitad, ¿no? Supongamos. ¿Cuál sería como la única habilidad que se priorizara, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿en qué insistiría Bayer? En lo mismo, mira, hay muchas empresas que pretenden no gastar tanto y no hacer evaluaciones adecuadas, pero en realidad están gastando más. La rotación de personal te hace dar de alta a un trabajador y luego darlo de baja, meterlo a laborar sin productividad. Entonces, eso te hace gastar más que un trabajador bien evaluado desde el principio. Es más, puedes tener como consecuencia el llevarlo hasta un accidente y eso te hace gastar más.
Costos ocultos, días laborales, multas, aumento de prima de riesgo. O sea, hay muchas cosas que vienen atrás por no hacer evaluaciones adecuadas. Hay empresas que, es más, han llevado procesos como estudios médicos, placas radiográficas, bioquímicas, exámenes adecuados de conocimientos, de habilidades, antes de contratarlo a todos sus candidatos. Entonces comienzan con un proceso de ir tirando candidatos, y los mejorcitos, a estos los evalúan ya hasta médicamente, para saber que van a tener al mejor trabajador. Cuando lo eligen, bueno, hasta el mismo trabajador va motivado y va con más ganas, porque pasó por todo un proceso. No gastaron más, gastaron menos. Es el trabajador que van a tener más tiempo y les va a producir más. Pero no lo vemos así, ¿no? Algo real en las empresas es que en muchas ocasiones no se tiene el recurso para iniciar de esa manera, ¿no? Pero lo más apegado posible a esto es lo que en mi práctica y en la teoría científica, te diría, es lo que está funcionando. ¿Sale, Marlene? Excelente, muchas gracias, licenciado. ¿De qué? Muy amable. Ya ando con poquito tiempo, chicos. Vamos con alguien más. Sí, gracias. Buenos días. Ya solo faltan, perdón, David, ya solamente faltan 2 chicos, Lick, y acabamos. Excelentísimo. Gracias. Y Carlos, y ya. Muy bien. Gracias. Gracias, Lick. Gracias. David, adelante. Gracias, Lick. La verdad es que con todo lo que fueron preguntando mis compañeros me surgieron como 20 preguntas. Y la verdad es que mis preguntas las hice egoístamente pensando en lo que yo hago, y no le quiero dedicar mucho tiempo a eso, pero yo tengo una empresa de renta multifuncionales desde el 2009 y a la fecha. O sea, tengo vendedoras, un vendedor, área técnica, contador y demás. Pero también soy pastor cristiano. Entonces, lo cual combinar esto a mí me ha costado mucho trabajo, y usted dijo algo que yo no había visualizado, y es que yo siempre había pensado, yo arriesgo cuando capacito, porque al rato gasto en capacitación y al rato él se va, y yo perdí, o sea, yo invertí, yo perdí, y él ganó, pero yo después vi ahorita usted mencionó también un tema que a mí se me hizo muy interesante, y que lo mencionaba con respecto a la manipulación. ¿Qué pasa cuando el trabajador no quiere, no? A lo mejor yo no quiero capacitar, sobre todo porque yo descubrí que antes de descalificar hay que capacitar. O sea, a veces es falta de capacitación. O sea, tengo la firme convicción de que antes de descalificar o correr a alguien hay que capacitarlo, porque a lo mejor está frustrado y no del 100 porque no está capacitado, y no porque tenga mala actitud. Entonces tengo esa firme convicción. Sin embargo, cuando no quieren ser capacitados, es como el drogadicto que dice que no se quiere drogar, pero se sigue drogando o no quiere ser ayudado. Entonces eso me convirtió mis dudas como en 20 preguntas. Pero la principal es cómo podemos adaptar la capacitación, porque entiendo que lo que usted decía, que los va haciendo como el perfil de la empresa, hacia dónde va la empresa, hacia dónde quieren ir, o el perfil de la persona a capacitar, y entonces hacia dónde se quiere caminar. Entonces, ¿cómo conjugar todos estos perfiles? Entiendo que cada uno tiene un matiz de conocimientos diferentes, que no es lo mismo cuando capacita con aire acondicionado y galletitas que cuando capacita en el campo, ¿no? Pero ¿cómo combinar estos distintos niveles a lo mejor de experiencia sin cometer los errores más comunes al implementar programas de capacitación? Porque yo creo que siempre va a haber algún error, y seguramente ahorita usted mencionaba que le gusta mucho hacer las estadísticas y clasificar y demás. Entonces, entiendo que seguramente usted está de tener, cuando capacito a lo mejor tengo un margen de error de tanto, de que o que se vaya, o que no le gustó, o que por la capacitación emprendió porque dijo, esto es lo mío, y se fue para otro lado. Entonces, ¿cuál sería entonces mi pregunta puntual, cómo adaptamos esta capacitación a los distintos niveles de la empresa? Buscando obviamente, por supuesto, el objetivo, que debe de ser principalmente quien paga, y sin hacer un lado al de los trabajadores. Ok, mira, la verdad es que, David, es bien complejo, porque estamos hablando no nada más de un elemento de qué es lo que tienen que aprender los trabajadores, sino también de cuánto estás dispuesto a invertir tú, ¿no?
y en qué momento, porque es muy probable que inviertas más cuando el personal se te va, pero la bronca inicia desde el proceso de contratación. Si tienes a un trabajador con mala actitud, no es porque el trabajador no quiera, ese trabajador se tiene que ir, pero la bronca fue porque no elegiste bien al trabajador. O sea, fue problema tuyo en el proceso de selección. En realidad nosotros, si tuviéramos un buen proceso de selección, no debiéramos tener tanta gente con mala actitud. Puede llegar a pasar, sí, no lo dudo, porque la vida es diversa y puedes tener diferentes problemas y a lo mejor en algún momento alguien cambia de actitud. Está bien, pero debieras tener los menos con problemas de actitud. Tú lo que deberías enfocarte en realidad es a cambiar el conocimiento y las habilidades de tu trabajador. No lo hace bien, no llega a las metas, no por actitud, sino porque no sabe cómo hacerlo. Entonces le enseño, ¿sale? Ahora, hay muchos métodos para hacerlo. Capacitación online en tu propia plataforma. Tú eres dueño de negocio y lo más común es que el dueño de negocio es el que sabe cómo hacerlo, ¿sale? Pero al principio comienza a entrenar a su gente y llega un momento en que se aburre, porque tiene que estar repitiendo lo mismo a cada uno de los elementos. Seguramente te ha pasado. Tienes que automatizar eso, que es lo que yo normalmente les digo a los dueños de negocio, más cuando son empresas pequeñas. Empieza a crear un curso de introducción a tu negocio. Tú ya empiezas a dar lo que siempre te preguntan en videos. Y a ver, se tienen que entrenar en esto. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? Que son procedimientos. Empieza a entrenar a tu gente. Y hazlos a todos pasar por eso, previo a una buena selección, ¿sale? Y eso no te requiere de capacitación externa, te requiere de un impulso tuyo, ¿no? Y después a lo mejor un coach adecuado, un buen capacitador que te permita crecer esas habilidades, ¿no? En ti y en tus trabajadores. Pero puedes comenzar de esa manera. Más allá, la secretaría te lo permite. Más allá, puedes darles constancia y DS3 haciéndolo como te lo digo. No requieres tener el caminito y conocerlo, sí se puede. ¿Vale? Ok. Muchas gracias. ¿De qué, David? Adelante. Ya por último, Carlos, por favor, ¿nos escuchas? Ya se nos fue Carlos. Hola, buenos días. Ahí está Carlos. Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Sí, ¿Cómo estás? bueno, pues aquí escuchando acerca del tema, me parece muy bueno desde la perspectiva donde usted lo maneja. Si no mal entendí, las empresas lo contratan y para hacer algún tipo de capacitación en relación a los objetivos que tenga la empresa. Bueno, eso ya quiere decir mucho, ¿no? Porque ya no es como que yo vaya a ofrecer mis servicios de capacitación a una empresa intentando pues quedarme en el área administrativa o de recursos. O sea, ya lo buscan para ir a dar pues esas capacitaciones que ustedes pues ya las tienen estudiadas y demás. Mi pregunta era ¿cuál es el modelo, ¿no? que utiliza al diseñar, ¿no? o el enfoque, vaya, el enfoque que utiliza en el diseño de su capacitación. Pues si no mal entendí en relación a lo que comentaba, ¿no? de la manipulación, pienso yo que pues, eso es conductismo, ¿no? Es estímulo-respuesta, existe la motivación, la emoción y todo esto, el captar la atención, estrategias de enseñanza, me queda pues claro, ¿no? Nada más que me lo corroboré. Mi pregunta, así como para cerrar todo esto que venimos, desde el punto de vista de una persona que ha sido llamado o contratado por la empresa para realizar cierta capacitación, ¿cuál es toda la metodología del proceso que usted realiza para llevar a cabo? O sea, en referencia a, por ejemplo, me llaman la empresa y tengo, no sé, a eso me refiero, una junta donde pues los directivos... sí, sin problema, te entiendo bien. Ajá, me están diciendo, mira, tenemos estas situaciones, tenemos esto, necesitamos que nuestro personal contenga esto, y posteriormente a eso, que es como, así me lo imagino yo, me voy a ir a dar una vuelta por toda la empresa, voy a ir observando, analizando los diferentes puestos de trabajo, o en concreto al
me voy a dirigir, alguna serie de preguntas así como muy al aire, y sobre eso voy recabando algunos datos, o me dirijo con recursos humanos, que ellos ya tienen su base de datos, ¿no? Su análisis de datos de cada uno de los puestos que se vaya a requerir. O sea, cómo es toda la metodología y todo el proceso, el protocolo que se lleva para poder yo entregar pues una ficha técnica de lo que va a ser mi capacitación, mi curso. Fíjate bien, Carlos, aquí hay algo bien interesante. En mi caso, la gente que me busca porque tiene conocimiento de los resultados anteriores que he dado en algún otro lugar. Casi siempre es por recomendación. Entonces, esa es una gran ventaja. Usualmente alguien llega, ofrece sus servicios y se enfoca en el asunto del precio. A mí la verdad es que no me cae mucho en ese sentido el trabajo. Más bien en el asunto de los resultados. Efectivamente, gran parte de lo que acabas de decir es lo que hago. Yo tengo una entrevista pues con los gerentes de seguridad, de calidad, de productividad, de recursos humanos, con directores, con los dueños de la empresa, y dependiendo de lo que yo vaya viendo es que si pido una entrevista o una junta con uno más o con uno menos, pero las preguntas ya las tengo muy estructuradas, quizás hasta muy automáticas. ¿Tienes plataformas IRSE? ¿Cómo mides la productividad? ¿Qué KPIs tienes generales en cada una de las áreas? ¿Si tienes o no tienes KPIs? Preguntas básicas como ¿tienen comedor, no tienen comedor? ¿Cómo determinan los alimentos de los trabajadores? ¿Alguna vez han medido el sueño? ¿Alguna vez han medido el ejercicio de los trabajadores? Ese tipo de cosas. ¿Tienes sustento filosófico? Le pregunto a quien entrevisto cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los valores, cómo reclutan al personal, cómo capacitan actualmente al personal. Eso me da una idea de la estructura de la empresa. Y con eso entonces ahora sí, ya les doy el enfoque, ¿no? ¿Qué es lo que funciona? Y con esto quiero terminar, chicos. El enfoque humano. O sea, no se trata, si yo me presento con un grupo, no se trata nada más de darles la parte técnica. Te voy a poner un ejemplo, Carlos. Me contratan para dar un curso de montacargas, ¿no? Entonces, ¿voy a enseñarles a utilizar el montacargas a los chicos? Sí, pero el conocimiento que tengo como psicólogo para saber que ellos tienen una red neuronal por defecto, que les tienen pensamientos diferentes al que debieran estar durante la conducción del vehículo, ¿sale? ¿Qué es lo que te pasaría a ti cuando conduces de la escuela a tu casa y llegas y de repente dices, en la torre ya llegué y no me di cuenta? O estás lavando los trastes, yo que soy mandilón y que lavo trastes y que estoy pensando en otra cosa y no en que estoy lavando los trastes, ¿sale? Yo sé que eso les pasa a los conductores del montacargas. Entonces me enfoco en la seguridad a través del proceso psicológico de lo que yo tengo como antecedente. ¿Qué es lo que funciona? Una, nunca dejes de estudiar para que cada vez tengas más herramientas para entregarle a tus alumnos. Nunca lo dejes de hacer, ¿sale? Mis planes de estudio, neto, en serio, me van a decir que estoy loco, pero yo tengo 50 años, los cumplo el siguiente mes. Yo ya tengo planes estructurados de estudio de aquí a 60 años. O sea, yo seguiré estudiando y de 60 en adelante ya veré qué hago más. Pero tengo bien claro que yo no debo dejar de estudiar, ¿sale? Esa es la primera. Y la segunda, dale un enfoque humano a tu alumno. O sea, que no nada más sea la parte técnica, sino que eso que le estás enseñando lo pueda utilizar en su vida diaria. Para que entonces parte del proceso de manipulación sea también, le interesa porque lo utiliza en su vida diaria. ¿No? Es parte del tip, ¿no? Dale, ¿vale? Ok. Hecho, chicos. Pues bien, creo que concluimos. Sí, correcto, digo, para también ya no quitarle más el tiempo y en el entendido de que sí, la verdad, tenían preguntas un poco extensas y amplias y de verdad es difícil de repente poder resumirlo todo en una horita y digo, sé que nos extendimos un poquito más, Rick, de verdad le agradecemos mucho. Creo que todos y cada uno de ellos se llevan un conocimiento bien genérico de lo que ellos tendrían que trabajar en su proyecto, tanto en su proyecto de vida como en su proyecto a largo plazo, que evidentemente, como Ben dice, no importa la edad que tengas, la idea es siempre seguir educándonos, ¿no? Siempre vamos, como Ben dijo, y eso me queda clarísimo, entre más estudiamos, más nos damos cuenta de lo carentes de conocimiento que somos. Claro. Y eso siempre nos va a suceder, porque pues al final las dimensiones son increíblemente enormes, ¿no? Pero Rick, de verdad, muy agradecida con usted por el tiempo. Nadia, gracias por haber permitido conocer a
un gran profesional y me queda claro que el expertise es completamente entendible, que todos estamos en el entendido que estamos muy agradecidos por todo su conocimiento otorgado, Lick. No, ¿de qué? Les agradezco mucho la invitación. Ojalá y pues sí, esta sencilla plática sí les haya dejado pues un poquitito del panorama de lo que es el mundo de la capacitación. A veces uno piensa que nada más se trata de llevar la computadora a una presentación y pararse enfrente, y pues ya vieron que es muchísimo más complejo, pero la verdad es que de gran beneficio. Y les voy a decir algo extra que a lo mejor los puede animar si algún día se quieren animar. Se gana bastante bien, si es que eres bueno, ¿no? Entonces prepárense bastante chido en ese sentido, porque pueden cobrar suficiente. A lo mejor en un día o en 2 días ganarse lo que un profesionista se está ganando en un mes tranquilamente, pero obviamente hay que prepararse de forma adecuada. Entonces vale bastante la pena. Preguntado eso. Porque David tenía por ahí hay algunas dudillas. David hubiera enfocado sus preguntas a eso. Sí. Pues es parte del proceso. Pues yo quedo atento. Ojalá y tengan oportunidad, no sé si sea posible de pasarme la grabación. Veo que la están grabando. Si tienen oportunidad se los agradecería mucho. Y bueno, pues que... Voy a solicitar porque este grupo es parte de la escuela que nos otorga este contacto, pero sí podríamos solicitarlo. Ok, hecho, muy bien. Grabación. Muy bien, les agradezco mucho. Y pues quedo atento para ustedes. Digo, si en algún momento necesitan algo más y tengo la oportunidad, con todo gusto aquí estamos. Muchas gracias, Lick, qué amable. Que tenga bonito día. Hasta luego, que tengan bonito día a todos. Bonito sábado. Gracias. Sigan estudiando. Bye. Gracias. Gracias, Lick. Bye.